Hola cosmolocos, cosmolocas, cosmoloques, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de Leo. En esta serie de redescubrir a los signos, redescubrir la astrología con esta mirada que mezcla astronomía, los ciclos planetarios, los ciclos de las estaciones con los conceptos más teóricos, más conocidos respecto a los signos, pues estamos recorriendo todo el zodiaco y hoy es el día del Rey León, el León. Vamos a ver, hola Leona, vamos a ver lo que piensan nuestros compañeros. Hola Antonio Polito, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta el signo Leo. ¿Sí? ¿Tú tienes algo en Leo, Sí, Antonio? sí, Saturno y Plutón. Saturno y Plutón, nada Sí, mal, por nada eso a mal. mí me gustan los Leos, pero a los Leos no les gusto yo. Ahí hay un choque saturnino, una Saturno y exigencia. Plutón, dice, no, 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 no. Bueno, ahí hay un choque de poder. Sí, Ellos sí. pasan de mí, sí, sí. Pero no importa, ¿eh? Es un signo admirable. Sí, 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 desde luego es un signo que gusta. Como que al mismo tiempo es carismático y gusta, como que da un poquito de rabia, ¿no? Como que hay muchas personas que también crean una mala fama del Leo, ¿no? O que no les gusta por estas cosas de lo vanidoso, lo egocéntrico, ¿no? Pero bueno, es que todos los signos tienen sus ejemplares no muy simpáticos, pero bueno, cada quien hace su trabajo para mejorar en lo que pueda. Claro, todos los seres humanos, del signo que sean, pueden irse a su peor versión o a su mejor versión, ¿no? La alta y baja vibración, que se dice. Bueno, y está también con nosotros Mati Flores del Viento. Hola, hola. ¿Tú Buenas. tienes algo en Leo? Acuario ascendente y Sol. En consecuencia tengo a Leo en el descendente y también en la cúspide de la 8. Podríamos hablar de Leo como el renacimiento, cuando yo tomo mi propia personalidad y decido ponerme mi propio apellido, mi propio nombre, ¿no? Pues esto es un acto muy leonino, decir, este soy yo, no soy lo que tú me digas, soy lo que yo diga. Yo estaba pensando, si el verano es la máxima expresión del sol, esto es una pregunta y que yo tampoco me la he podido responder. ¿Por qué Leo no está en el sitio de Cáncer y es el primero, la cumbre, el sol que más brilla, el día más largo del año? Pero resulta que esa primera elevación, ese clímax, es Cáncer. Y Cáncer no tiene esa presunción, ¿no? Más bien, bueno, tiene sus características infantiles. En cambio, es el segundo, el que viene después, el que pasa a ser, pues, el rey de los signos, porque tiene el regente, el rey de los planetas, algo así, ¿no? Se podría pensar que es el momento en que se consolida el verano, porque es justo la mitad del verano. Así como veíamos que Tauro era el momento en que se Ah, sí, consolidaba la, sí, es la verdad, sí. primavera. eh, Y sí, la mitad como que es el mejor representante de cada estación. sí, 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 lo mismo pasa, creo que con los 4 signos fijos, ¿no? Eh, Escorpio como muy representante del otoño Sí, es y verdad. Acuario como muy representante del invierno también. Porque si Cáncer es un poco como el niño que está buscando crecer, entonces, claro, el niño está buscando ser el león. Y entonces está en esa búsqueda, en ese crecimiento, en esa necesidad de nutrirse para subir, pero en la mitad de la estación ya se está, ya se representa la estación. De todas maneras, esto que comentáis, por supuesto, con Leo vamos a tener un poquito más de conflicto porque en la astrología cosmológica le damos a Marte en lugar de al Sol, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a vivir con ese comportamiento porque aquí nos abrimos a todas las diferentes opiniones. Claro, yo creo que en realidad, incluso siguiendo las estaciones, la energía de Leo es una energía que va en declive. El calor va hacia abajo. De hecho, cuando ya llegamos a Virgo o al final de Leo, casi que podríamos tener un poquito de fresquito. A mí me da la sensación que la energía de tanto de Cáncer como de Leo, más que provocar el calor, lo reciben, en cierta manera, ¿no? Como que son los niños mimados en muchos sentidos, ¿no? Ya hablamos de Cáncer como esta recepción de la vida que la gesta y la genera en sí mismo, ¿no? Crea algo nuevo a partir de todo eso que recibe. Y con Leo para mí me pasa algo similar, ¿no? Como es aquel que se da cuenta de que ha recibido un don y sí que activamente lo usa y lo convierte en algo así como un arte,
¿no? Por eso también la creatividad, el arte de Leo, el expresarse, pero hay algo que ha recibido anteriormente. Es decir, para mí es súper importante, para la astrología cosmológica es súper importante la secuencia. Entonces, no es para nada menor que venga el quinto, porque el quinto signo ha recibido todo el trabajo hecho por los anteriores. Entonces, desde nuestro punto de vista, el que realmente ha encendido la llama es Aries y por tanto por eso es el Sol en nuestro sistema, porque es el Sol el que realmente estalla las cosas y el que se enfrenta a la oscuridad en su momento, o todos los días cuando amanece por el horizonte, mientras que Leo es algo así como el que recibe de una manera más tranquila, más calmada ese calor y la puede elaborar, ¿no? De la misma manera que el planeta Marte en el sistema solar depende del Sol. El planeta Marte está nadando en el calor creado por el Sol. Y al mismo tiempo es un poquito más fresco que el Sol. De una manera, pues eso, paralela. Y fijaros que esto del frescor o esto de algo un poquito más, que ya sé que es súper raro que yo esté diciendo que Leo no es tan caliente, ¿no? Porque es algo súper contradictorio con lo que se opina normalmente de Leo asociándolo con el Sol. Pero ¿por qué defiendo la idea de que Leo es más calmado o es más tranquilo o más fresco incluso, ¿no? Pues porque piensa más. Y para pensar más tenemos que estar más temperados. Hay una cosa como una revaloración. No estoy solo en la pulsión ariana, sino que estoy en la reflexión. Es la autoconciencia, Leo. No solo soy, sino que sé que soy. Y para eso necesito un poquito más de clima temperado. Y también decir que en realidad la tradición, la más tradicional astrológica, en cierta manera reconoce esto sin decirlo. Porque Marte rige a Aries en la tradición tanto como a Escorpio. Y Escorpio es muy deliberado y es de agua, con lo cual es fresco. Entonces me refiero que Marte no es esa explosión de fuerza que se dice normalmente, ni siquiera en la tradición, porque tiene una faceta totalmente fría y una faceta totalmente caliente. Y yo lo que defiendo es que eso es Leo. Es la reflexión que podemos hacer con este calor que nos ha dado la vida, ¿no? Mientras que la emergencia de la vida pura y como pura explosión es Aries. Y por eso es eso. A mí me gusta mucho la simbología de lo que venimos de la simbología del planeta Tierra, que es un círculo con la cruz, es decir, la energía está adentro, está encarnada. Eh, y el círculo con la flecha hacia afuera, como esta cosa de lo interno salimos a lo externo, la energía se empieza a depositar hacia afuera, es el símbolo de Marte. Me parece bastante interesante esa diferencia, que es un detalle, pero sin embargo está ahí. Después pienso en que Marte también empieza a tener una cosa muy interesante, que es, empieza a seguir la secuencia de las lunas. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, o sea, miedo y pánico, que también son el movimiento que un poco Leo, o son el motor que a Leo lo mueve. O sea, justo ayer estaba leyendo eh, de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. Sí. Y lo interesante en una parte que me gustó era que hay un miedo muy específico que es un miedo que entusiasma, que motiva, que es eso, que es motor. Que creo que es ese movimiento, ¿no? A la hora de salir de casa, del lugar cómodo, del confort, un poco lo que motiva es la búsqueda de uno mismo, pero a la vez ese miedo que está ahí, que genera, que motoriza. Me parece linda esa cuestión. Totalmente Leo podría identificarse con el concepto de héroe. Héroe en el concepto del monomito de Joseph Campbell, de el que abandona la aldea, ¿no? Entonces es abandonar la aldea, la comarca de Cáncer, es lo que hace Leo. Marte describe mucho más claramente esa salida de la zona de confort que si lo ponemos en el Sol, porque de alguna manera realmente Marte es el primer planeta, aparte de ser el quinto en velocidad, es el primer planeta que realmente
escapa del dominio de los primeros 4, ¿no? Porque dijimos que Venus, Mercurio y el Sol van juntos en un pack. La Luna ya es un poco más libre, pero aún así en las lunas llenas y lunas nuevas sigue anclada a los ciclos solilunares, mientras que Marte va completamente por libre. Es el primero que dice, yo hecho a mí mismo. Que se podría sentir que, aunque evidentemente sigue dependiendo del Sol, sin el Sol el Marte se caería como una roca cualquiera, empieza a ser una energía que va por libre o que puede crearse a sí misma. Que Leo tenga un ciclo que sea intermedio y no tan corto como el del Sol también tiene sentido. ¿Por qué le daríamos a Leo un ciclo que es tan rápido como el solar? Que es propio de un personal cuando Leo aparece en 5ª posición y requiere, ¿no?, conocerse a uno mismo y autoafirmarse reflexionando sobre uno mismo requiere tiempo, al menos los 2 años y pico de Marte. También dijimos en realidad en el día de Cáncer que los seres humanos somos una especie de manifestación de lo canceriano, hechos de agua, creados en el hogar, en el refugio canceriano. Y fíjate que tenemos planeado ir a Marte. O sea, está este punto incluso que realmente el otro sitio que podría ser anfitrión nuestro es Marte. Como si pudiésemos crear un segundo hogar, pero creado a nuestra imagen y semejanza. Muy leoninamente. Y solo podremos llegar ahí siendo creativos, ¿no? Es como que... Bastante. Sí. Para convertir a Marte en una segunda Tierra es mucho lo que hay que hacer. Sí, sí. Es A mí me demasiado, gusta, pero bueno, sí que se planea. sí, claro, o sea, por lo menos se planea, se piensa. De ahí a que sea posible, me gusta lo que trae un poco Antonio. Porque creo que también esa manifestación de la humanidad, en algún punto tiene que ver con algo que para mí es bastante de lo constitutivo de Leo, que es el ego, ¿no? Como a partir de ese momento, me gustaba lo que traíamos la otra vez de la luna como espejo, como esa idea de espejo que nos espeja. Y a partir de ahí nos vemos y nos reconocemos. Nosotros en un espejo nos vemos y nos podemos reconocer y nos entendemos como individualidad, ¿no? Como individuo, como singularidad. Entonces creo que la Sí. construcción del ego empieza a ser en Leo, de alguna manera, como el ego como una máscara, como algo que necesitamos usar frente al mundo. No es más que una máscara, no es como una convicción. O sea, yo soy, pues, soy y valgo. O sea, es- Sí, seguro. Digo una máscara como una cuestión de que también es una defensa frente al mundo, es un ocultar algo que capaz que es una esencia. Digo, la esencia ariana está más lejos, se fue construyendo algo, que digo, el ego también es necesario, pero estoy hablando solo en son de crítica, sino de, pero es eso, no es esencial, digo, es algo que nos ponemos porque necesitamos salir al mundo y enfrentarnos en sociedad. Así como Marte o como Leo sale y van a la guerra y tienen que cubrirse. Digo, o como un actor sale a escena con su maquillaje, con su personaje, con su máscara. Eh, digo, es eso. Justo el actor me parece que es bastante leonino y no sale como actor. Y si sale como actor, construye el personaje de actor. Digo, si no, deja Sí, de no ser un sale actor. como sí mismo. Quieres decir que no sale como sí mismo como el actor con su nombre, ¿no? Exacto, claro. Yo no salgo como Matías Flores a actuar. Salgo como Hamlet. Soy Hamlet. Vale. Digo, qué sé yo, y soy Hamlet. Eh, se empieza a construir algo que es una personalidad, un ego, quién soy. Por eso hablábamos de los apellidos recién. Me parecía interesante. Digo, Mm. claro, ¿qué construyo yo? A ver, es que hay muchas capas. Por supuesto, en negativo, si nos pusiésemos críticos, sería una máscara falsa, pero evidentemente que no es eso. Yo creo que sí que hay una esencia, pero una quinta esencia, ¿no? Una quinta esencia. Yo vinculo mucho a Leo con la quinta esencia, otra vez el número 5, que es la que se extrae o se filtra, ¿no? Siguiendo la secuencia, hemos tenido acciones o energía o espíritu en su versión más
del fuego de Aries, ¿no? Hemos tenido experiencias corporales de Tauro, hemos tenido pensamientos de Géminis, hemos tenido sentimientos o eso que decíamos la vez pasada de entradas en el mundo del inconsciente de Cáncer. Y con todo eso se genera un relato sentimental, corporal, etcétera, que dice, este soy yo, estas son las cosas que me gustan y esto es lo que quiero que valores de mí, como estaba diciendo antes Antonio, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo un diamante, ¿no? Un oro, ¿no? También se relaciona a Leo mucho con el oro. Las pepitas de oro que has sacado de tu viaje hasta ahora, pero por otro lado también en cierta manera es defensivo, ¿no? Porque no te estás enfrentando desnudo ante el mundo, necesitas confirmar que eres esto, ¿no? Necesitas como de alguna manera sacar tu fuerza, ponerte una especie de armadura y enfrentar al mundo con eso, ¿no? Entonces, tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Puede caer en su versión negativa como mucho, en esa cosa enquistada, neurótica de yo soy astrólogo y me tienes que reconocer como el mejor astrólogo, o yo soy actor y tengo que ganar un Oscar, o si no, no me enfado ante el mundo y me frustro, o puede ser un poco más flexible, ¿no? Entonces, la idea de un Leo flexible que va como volviendo a una esencia un poquito más transformadora y luego se vuelve a cuestionar la máscara, eso sería más sano. Esto es una de las razones por la que este cambio en el sistema cosmológico nos parece tan esencial. Es que Leo yo creo que es un punto un poco bisagra importante de nuestra visión, porque claro, poner a Leo como la esencia pura de alguna manera nos ata a que somos inmutables, como si una vez selecciono el personaje ya estoy casado, ¿no? Ya estoy casado con él, ya decidí que iba a ser abogado y tengo que ser abogado, ¿no? Hasta el final de mis días. En lugar de decir, no, si es que en el centro de la esencia, en el centro de la carta astral, el director de orquesta es Aries y ese tiene derecho a sentir cosas nuevas. Ese se va a dejar impulsar por nuevos deseos. Y luego ya lo que hace Marte para mí, Marte y Leo, para mí es decantar. Como lo que va decantando de ese vino que ha ido emergiendo, ¿no? Y se ha quedado reposado, pues bueno, pues de todos estos deseos de esta temporada resulta que ahora soy una mezcla de novelista y profesor. Pero mañana a lo mejor seré una mezcla de registrador civil con profesor, yo qué sé. Es bisagra del sistema cosmológico este momento, porque justamente lo que cambia es la cosmología que nos plantea la astrología. O sea, lo que estamos cuestionando acá es, o sea, en el sistema cosmológico es el cómo interpretamos al Sol. Entonces, ya nos había pasado en Aries, por eso creo que también es el punto más conflictivo. También es lógico que sea conflictivo el cambio de Aries, Leo, Sol, Marte. Digo, es el momento, Marte es el más conflictivo también en algún punto, es el que genera la guerra. Ahora, poner la guerra en Aries me parece bastante problemático, y poner la identidad en Leo me parece problemático para nuestra cosmología humana. En cambio, hacerlo al revés nos cuenta otra historia, nos permite ser otra cosa. La guerra en Leo me parece demasiado precisa. Ese momento en donde salgo de la aldea, así sea para conquistar nuevos territorios, o así sea para defender el mío, ¿no? En un momento se hablaba también que el símbolo de Marte era un escudo y una lanza también. Me parece súper importante eso. Como post-cáncer, pensarse en decir, che, este es mi territorio, o voy a por ese territorio, ¿no? Y la expresión también es un poco eso, ¿no? Un artista escénico, por lo menos, es voy a subirme al escenario, me voy a ganar el escenario, me voy a ganar a los otros, ¿no? Con mi expresión voy a generar una impresión en los otros. Como esa presión que estaba internamente en Cáncer, de repente se expande, va hacia afuera, también tiene una dirección muy clara, Leo, ¿no? En esa salida. Bueno, en el teatro se ve muy concreto, ¿no? Ah, perdón, pero soy actor. El teatro
la mayoría del teatro es a la italiana. La italiana quiere decir uno enfrente de otro, el público enfrente de los actuantes. Enfrentar también creo que es algo muy leonino, muy marcial, como enfrentarse, la competencia, ser competente. Ser competente tiene que ver por ahí con lo que habíamos hablado antes de las potencialidades que se generan en cáncer, de las herencias, de esas herencias potenciales que tenemos. Las ponemos en juego, nos damos cuenta de nuestros talentos. El próximo paso de los talentos será Virgo y será una cuestión de el detalle, de refinarlo, de generar una habilidad con ese talento. Ahora estamos acá en Leo y me parece como muy asertivo. Por lo menos fue uno de los ejes que a mí más me costó. En cuestión de decir esto, yo lo tenía muy grabado de esta manera y sin embargo son de los que más sostienen, por lo menos al planteo del sistema cosmológico. Se me ocurre algo que creo que pudiera ser útil, que es cuando estudiemos un signo, tratar de entender también al opuesto, porque las cosas que le ponemos a un signo se las tenemos que poner contrarias al signo opuesto. Y al hacer ese ejercicio, a lo mejor nos ayuda a equilibrar un poco mejor la balanza. O sea, si Leo es esto, entonces Acuario, ¿cómo sería lo opuesto a esto que estamos diciendo de Leo? Si Leo es Marte, entonces Acuario es Venus. O sea, en Acuario hay algo venusino, o no. O es que Marte y Venus no son significados opuestos. Pongamos que no lo sean, pero ¿qué hay en Acuario que es lo opuesto a Leo? Vale, sí, claro, en el sistema cosmológico Venus no sería tal cual el opuesto de Marte. No, no funcionaríamos igual porque el sistema cosmológico es más amplio y el eje de simetría está más bien en el cinturón de asteroides. Exacto. Si Leo y Acuario son signos opuestos, entonces Marte y Plutón tienen significados opuestos. Sí, pero también hay que decir que los opuestos son opuestos complementarios. Es decir, esto de la oposición, esto es algo que también se descubre con el tiempo, creo yo, que es parte del asunto, ¿no? Que los ejes de opuestos complementarios acaban teniendo mucho más que ver entre ellos de lo que parece. Entonces es una especie de simetría con ciertos matices de diferencia, ¿no? Es decir, que cuando decimos que, por ejemplo, Marte se libera de la Tierra y del Sol, entonces es el primer planeta libre, ¿no? Tiene algo de rebelde, igual que Leo tiene algo de rebelde porque se va de casa, ¿no? Es decir, yo ya no cuento con mi apellido, yo soy yo mismo. Entonces, esa rebeldía la lleva Acuario a su octava más alta. Es lo mismo, entonces. Acuario parece ser el rebelde y el que se va de casa. Claro. Y lo que pasa es que se va no solo de casa, o sea, Leo se fijaría en irse de casa de su padre y su madre y ser el diferente, el único de la familia o del pueblo, mientras que Acuario quiere ser el diferente de toda la sociedad. Ahí está la diferencia. Aparte de que opera más desde el pensamiento tipo aire, más que desde el fuego tipo pasión. Entonces, en ese sentido, también los planetas reflejan algo similar. O sea, en el fondo, digamos que Marte está en la periferia del centro, ¿vale? Como si fuese la periferia del núcleo, el núcleo siendo el Sol, mientras que Acuario está, y Plutón como regente de Acuario, está en la periferia de la periferia. Está en los completos residuos del sistema solar, ¿no? Fuera completamente. Entonces, de alguna manera, hay algo periférico también desde nuestro punto de vista con Leo. Porque Leo no está en el centro porque Leo se ve a sí mismo. Entonces tú para verte a ti mismo te tienes que salir del centro. Si tú estás en el centro, como está Aries, desde nuestro punto de vista, tú estás enchufado a ti. No tienes por qué ni mirarte. Estás cegado de ti, ¿no? Es decir, ¿para qué te vas a mirar? No tienes que mirarte. No pierdes el tiempo en mirarte. El Leo que se repasa su personaje y dice, ay, esto no me gusta. Me voy a repasar el flequillo. Me voy a repasar el acento. Se está saliendo de sí para mirarse. Está en la periferia del núcleo. Está en la periferia de sí mismo, ¿no? Está como extraído de sí mismo para mirarse. Entonces, eso es lo que refleja en cierta manera Marte, como la periferia, ¿no? Y entonces, por eso digo que son opuestos y son diferentes, pero en muchos sentidos son iguales.
De la misma manera que, por ejemplo, diríamos, Acuario es esta idea de las masas, el poder de las masas, ¿no? El poder de los hombres corrientes, el proletario que se levanta ante los poderosos, ¿no? Los revolucionarios, ¿no? En cierta manera podríamos darle este punto, ¿no? Y como que homogeneiza Acuario. Acuario intenta homogeneizar o podríamos vincularlo con la democracia. Leo, aunque sea especial y que podríamos decir, no, Leo es el rey, Leo no homogeneiza. Sí es cierto, pero también cada uno de nosotros es el rey de su casa o el rey que se separó de su familia y que es el heredero que fue rebelde con su padre o no fue rebelde. Es decir, tenemos cada uno nuestra propia historia de alcanzar nuestro reinado. Entonces, en ese sentido, son diferentes porque Leo se vincula más con unas funciones más directivas, pero en el fondo también podríamos establecer unas simpatías. Desde el momento que te planteas que debo asociar planetas con signos, entonces hay una tendencia como de tratar de acomodarlo, ¿ves? No es un deber que nos pongamos nosotros dos, ni los cosmológicos, sino que es como se estudia la astrología, o sea, todo el mundo asocia planetas con signos, ¿no? Antonio, háblanos de Leo. Es decir, por eso decía que podemos ir a los conceptos. Nosotros utilizamos los planetas para explicarlo, como si quieres utilizar los leones mamíferos, los felinos, o si quieres utilizar las flores, girasoles, lo que quieras utilizar es válido. Totalmente. Sí, no, para mí Leo es la mitad del verano y representa lo que más se ve en la mitad del verano, que es el sol. Ahí hay un vínculo real, físico, es decir, si estamos en la mitad del verano, pues el sol calienta más, hay más vida sobre el planeta, hay más energía por donde quiera que uno la busque, más vegetación, más crecimiento, más esplendor. Entonces, ahí está la asociación y es muy simple, bastante sencilla. De así, Tauro, la energía creciente en época de bonanza. Tauro es crecer en bonanza. Entonces yo me apropio de todo lo que pueda, aunque no lo necesite. Agarro más, porque ya estoy en bonanza, ¿no? Ya estoy en días largos, ya estoy en sol con mayor elevación. En cambio, Leo es menguar en bonanza. O sea, una persona que está menguando en bonanza es porque está gastando, porque está derrochando, porque está soltando lo que tiene, porque le sobra. Entonces es generoso, es amplio, es dador, que es la verdadera imagen de Leo. No de Leo porque es autoridad, porque es especial, porque es el único, porque es Dios que ha bajado del cielo y hasta aquí. No, sino sencillamente es una concepción de algo valioso y muy similar al sol, porque ahí sí no hay duda de que Leo se parece al sol. Entonces, Leo ilumina, sostiene y hace conciencia de las cosas. Y ahora te explico la oposición con Acuario. La oposición con Acuario es que Acuario es la mitad del invierno, es crecer en la carencia. O sea, es que no tengo y me están dando. Por lo tanto, funciona en base de la esperanza, del esperar que las cosas se me den. No solo eso, sino Acuario desarrollaría la capacidad de apreciación. Es decir, desde que yo estoy en carencia, sé lo que es no tener el sol. Entonces yo aprecio al sol, lo amo, lo necesito, lo espero, lo ansío. ¿Ves? Entonces, Acuario es estar como abierto, expectante ante el sol que por fin se manifieste, que se muestre, que se revele. Por eso Acuario es enamorado de la vida, enamorado del sol, enamorado de la belleza, enamorado de lo que brilla, de lo que destaca. Más o menos sería ese el concepto. Estas concepciones más tradicionales o más clásicas de Leo, como el que emana la luz, se pierden precisamente esta idea de que Leo se ve desde fuera, lo que habíamos comentado antes. Entonces, no es realmente que él sea generoso sin más, sino que también pide que los otros le den su luz. Es decir, los Leo son mucho más sociales de lo que nos permitimos decir y necesitan que el otro les valide.
Entonces, no se valen por sí Pero mismos. estás hablando del ser humano. Sí, sí, Yo sí. estoy hablando de una condición cósmica que asocia la vida en el planeta con el zodíaco. Por supuesto que la persona sobre todo la que es ascendente Leo, pues busca representar el sol y a veces no tiene las herramientas suficientes dentro de su personalidad para lograrlo. Entonces hace el intento, busca destacarse, busca llamar la atención. Y si lo hace demasiado, y si lo hace a la fuerza, y si lo hace combatiendo, y si lo hace protestando contra el mundo, ese es un Leo bueno, que creo que necesita psicoterapia. Por supuesto que son las personas de Leo, pero para mí también es el arquetipo mismo de Leo. O sea, para mí Leo es este punto de equilibrio entre el que emana esa fuerza, pero el que también la recibe. Solo Aries es completamente independiente dentro del sistema zodiacal. El eje que forma Leo con Acuario, o sea, tanto Acuario como Leo, necesitan al grupo. No existe la generosidad y que yo disfrute de la generosidad sin que haya otra persona. Y por eso también la casa 5 tiene que ver, por ejemplo, con el romance, con los hijos. Es decir, si no hay un otro ser, y el cuadrante, ¿no? El cuadrante donde está la casa 5 que asociamos con Leo es el cuadrante de los demás. Está el tú. No estoy solo yo. Exacto, Pero por eso Leo en realidad necesita al otro. No es un ser tan independiente. es correcto. Leo necesita al otro. A lo mejor nos replanteamos esto ahora precisamente porque es como el hecho de que hablemos de Leo nos cuestiona sobre la forma de ser creativos en astrología, la forma de ser astrólogos, ¿no? Como que nos estamos definiendo a nosotros mismos en el proceso de definir a Leo, ¿no? Yo creo que como signo fijo, ¿no? El segundo signo fijo después de Tauro, para mí Tauro define, da forma a las cosas, entonces es interesante cómo Leo se da forma, pero ya no se da forma desde lo corporal, como Tauro, ¿no? Como estas formas de mi cuerpo, esta cara, estos rasgos forman quién soy, sino que lo que da forma es lo que siento en mi espíritu, que espíritu viene de piros, que es fuego, es decir, lo que siento que soy me da forma, ¿no? Lo que siento auténtico, ¿no? Y por eso se dice el corazón de Leo, que late dentro de él, ¿no? Como su talento. Por eso se va a definir más como ese hobby que le hace él, eso que le apasiona y eso le define, ¿no? Es una forma de definirse a sí mismo. Eh, Andrés, cuando tú hablas de Leo, ¿en qué piensas? ¿Piensas en una persona Leo o piensas en un signo que puede estar en casa 1, en casa 2, en casa 3, en casa 4, en casa 5, en casa 6? Porque entonces Leo sería un modelo o arquetipo, un modelo que tú lo puedes vivir en todas las casas, ¿ves? Lo único verdaderamente preciso para definir a cualquier ser humano es definir su carta astral, con todas las posiciones de las cartas, pero eso es difícil hacerlo en la hora que nos vamos a estar viendo aquí. Entonces, hablar de una forma genérica del signo de Leo, para mí, por ejemplo, es utilizar la mezcla de elemento fuego con modalidad fija, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué acabo de hacer? El espíritu fogoso que refleja las acciones, las voluntades, las pasiones, se fija. Eso es lo que acabo de hacer, ¿no? ¿Qué hace Leo? Definirse a través de su pasión fijada. Por eso he dicho que se define así. Entonces, es una forma de definirlo a partir de las categorías con las que ahondamos en Leo, ¿no? O sea, las categorías con las que ahondamos en Leo surgen de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué le asociamos al fuego? Pues ya lo has comentado tú, porque tiene que ver con el verano, con el centro del verano en el hemisferio norte. ¿Por qué le asociamos con lo fijo? Porque está en el centro de la estación. Entonces, Sí. eso luego se extiende a algo psicológico. O sea, lo estoy cambiando de dimensión de lo físico a lo psicológico. De la misma manera que cuando intentamos definir a los signos a partir de los planetas, estoy cambiando de una dimensión a otra. Entiendo que los planetas son una manifestación en las reglas físicas del sistema solar,
pero que eso se podría traducir a lo psicológico. Y eso es como extraigo el sentido del signo a través de otras cosas, ¿no? Porque es una forma de interpretación simbólica. Que a mí me enseñaron astrología así como tú dices, o sea, Leo es signo fijo de fuego y así, ¿no? Y bueno, tiene cierta lógica, pero creo que si uno se dedica, bueno, como hice yo, pues si ustedes se dedicaran a ver un poco las etapas del año, o sea, el zodíaco como una consecuencia de un fenómeno cíclico, rotatorio, pues a lo mejor se ve en Leo algo diferente. O se entiende perfectamente la diferencia entre personalidad zodiacal y signo. Sí. Sí, sí, sí. A mí lo que me interesa como reflexión de este momento es pensar lo que hablábamos recién alrededor de Leo sobre el que pelea por el lugar, de que sale y quiere su lugar, y como buen acuariano que soy, hay lugar para todos. Como que hay lugar para todas las visiones y todas las formas de interpretar. Claro, Y a mí me parece muy valioso, Antonio, tu aporte de las personalidades zodiacales. Lo pienso mucho. Pienso mucho esto que traes sobre el hemisferio norte, el hemisferio sur. Yo como acuariano me pienso muy leonino por muchos momentos. Muy, 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 muy leonino. Y creo que es algo que la astrología se debe. Eh, Me parece que es algo que no podemos seguir obviándolo. Decir, che, es lo mismo, Acuario en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. No, no es lo mismo. Yo nací en pleno verano. Nací en pleno verano como acuariano. sí. No es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. Mis amigos que son de Tauro nacieron en pleno otoño. No podemos hacer caso omiso a eso. Montamos una guerra hoy. Eso es muy nutritivo. Y aquí no se maneja solo astrología, aquí se maneja otras cosas que van más allá de la astrología también. Ustedes son muy comprensivos conmigo. ¿Por qué? Yo no se lo agradezco. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Bueno, porque ustedes han sido muy abiertos a mi planteamiento. Yo generalmente me doy la cabeza contra el muro. Bueno, o tú con nosotros, o tú con nosotros. ¿No? Es que es sincero que tu planteamiento nos parece maravilloso, de verdad. Y tu forma de ver los planetas también, ¿eh? Es decir, la luz que ilumina de la luna en la oscuridad de la psique. O sea, hay ciertas cosas que hemos hablado en estos vídeos y que te he escuchado que realmente me parecen como constitutivos de una filosofía respecto al universo brutal, ¿no? Y que nadie dice. Yo siempre pienso que a veces lo que a mí me gusta hacer es como decir, miren para allá, ¿no? Miren para allá. No para que vean lo mismo que yo, pero sí para invitarlos a ver desde ese lado, ¿no? Porque en ese sentido, pues, a lo mejor lo supero por la edad, porque he visto en muchas direcciones. He estudiado la astrología desde muchos puntos de vista y puedo estar muy equivocado, pero sí he mirado para muchas partes. Y entonces quizás lo que me queda a mí es ofrecerles esta opción, ¿no? De mirar en otras direcciones. Es muy nutritivo por lo menos para mí, este encuentro, este intercambio, me trae muchísima información. Me hace todo el tiempo reflexionar, o sea, volver a... Yo se los agradezco un montón. Vale, pues sigamos. Claro, claro, yo también. Realmente es que creo que se ha perdido el arte del debatir y el reflexionar y no tenemos que llegar a ninguna conclusión ni convencer al otro. Es lo que acaba de decir Antonio, que solo el hecho de que nos indiques que has estudiado, hacia dónde has mirado, qué te llevó a esta reflexión o esta otra reflexión, esta deducción, eso ya nos enriquece, ¿no? Y nos llena a todos y es en este encuentro donde luego cada uno pues con sus propias búsquedas y deducciones hará su propio camino, pero Sí. el encuentro es chulo, ¿no?
Yo no creo que el mundo está hecho de ideas y de opiniones y de verdades. Yo creo que el mundo está hecho de, ¿no? de uniones, de compartir, de escucharnos, de apreciarnos los unos a los otros. Y ahí está el valor. Claro, total, total, total. Bueno, hemos acabado con un tono más acuariano que leonino. Perdón, Seamos siento reales. que soy un poco responsable de haberlo inducido. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ese ha sido nuestro encuentro leonino. Nos queda Virgo para seguir con la estructura y yendo armando el mecanismo. Seguiremos con el signo. Pues nada, muchísimas gracias a Mati, muchísimas gracias a Polito, Antonio. Te Ahí saludo por el espejo. mirándote leoninamente en el espejo.